Y se habla de una variante más contagiosa, pero te pregunto, ¿también con mayor incidencia de cuadros graves? Bueno, hasta el momento no está demostrado que así sea. No se sabe si es porque efectivamente hay mayor cantidad de gente vacunada. Entonces, es un tema, es una de las dudas que está surgiendo, Carolina, que seguramente va a ser develada con el correr de los días, ¿eh? ¿Te acuerdas que al principio de la segunda ola se hablaba que las variantes eran más contagiosas y menos agresivas? Después se vio que no era tan así. Así que estamos frente a una situación de evolución permanente y de incógnita. Pero lo que sí es cierto que la variante va a circular aquí, y si estamos viendo lo que está sucediendo en Europa, recién lo escuchaba más con mucha atención a Nico, por supuesto. Fíjate vos que en el Reino Unido y Gran Bretaña se ha dado un aumento significativo de casos. Hace 20 días tenían 200 casos, ahora están teniendo de a 5.000 a 6.000, en algún día hasta 10.000, y con una atención en lo que representan, por ejemplo, algunas manifestaciones. Una de ellas, la acumulación de gente en los estadios de fútbol, en el estadio de Wembley, a propósito del desarrollo de la Copa Europa. Así que, ¿qué quiero marcar con esto? Que la inestabilidad es absoluta y exige, eso sí, hoy por hoy la variante Delta, ya sin discusión, la aplicación de las 2 dosis en el tiempo más breve posible, es decir, lo más cercano posible a los 21 o 28 días y no más lejos de las 8 semanas. Ahora, ¿cómo se explica entonces, Nelson, que tengamos un stock de vacunas sin aplicar? Bueno, eso es una cosa absolutamente inexplicable. Y ¿te acuerdas que lo venimos comentando aquí, creo que hace dos semanas, Carolina? Porque lo que se está viendo inquietantemente es que la curva de diferencia entre vacunas habidas y vacunas dadas va aumentando. Claro. Hace 15 días ese número estaba en 2 millones y algo. Hoy está casi en 5 millones. Y la verdad que es una cosa muy inquietante, porque además confirma algo, y lo decimos con mucha pena, Carolina, lo digo con mucha pena, algo que les había mencionado hacía tiempo, en el sentido de que Argentina podría hoy tener, si tuviera 50 millones de dosis para dar, teníamos administradas 20 y posibilidad de dar 50. Es decir, el ritmo de vacunación no ha cambiado, algunos días decrece, y esto es absolutamente inexplicable. Claro, tenemos problemas con la provisión, pero evidentemente también tenemos problemas con la logística, la manera en la que se articula el plan de vacunación, ¿no? Nico va a estar dándonos los detalles sobre este stock de vacunas, pero realmente es inexplicable. Y también es inexplicable que haya días de registros muy, muy bajos, ¿no? Sobre todo en los fines de semana, de cantidad de personas vacunadas, cuando la carrera es contrarreloj, porque el virus va 2 pasos adelante y la prueba está en las mutaciones y en las nuevas variantes, ¿no? Sí, absolutamente. Yo escuchaba hoy algún informe de la provincia de Buenos Aires que decían, bueno, hay gente que no se quiere vacunar. Va en contra de lo que uno viene recibiendo. Sí. Creo que les debe pasar a cada uno de ustedes, Carolina, Nico, Sergio, de lo que uno recibe es la angustia de la gente que dice, ¿cuándo me vacuno? ¿Y cuándo me doy la segunda dosis? Que ahora ha terminado de generar una angustia extra, ¿no es cierto?, ante esta realidad. Y yo tenía una preocupación muy fuerte de la comunidad científica, que, te repito, ha visto un cambio de paradigma. Hasta la irrupción de la variante Delta, el objetivo era tener a la mayor cantidad de gente posible con una dosis. Ahora, a partir de la variante Delta, el objetivo es tener a la gente con las 2 dosis lo antes posible, y sobre todo en la Argentina, porque da la posibilidad de estar mejor preparados, porque la variante va a llegar. Se trata de que la gente esté inmunizada para resistirla mejor. Sí, bueno, Nico, en breve vamos a estar contando los datos, pero ¿hay una explicación desde el punto de vista político de, bueno, no querer decir ya no tenemos más porque eso puede alimentar la angustia? Desde el punto de vista científico es inentendible, ¿no? Según dicen los expertos, escuchábamos recién la explicación de Nelson. ¿Cuál es la explicación desde la gestión política? El comando de vacunación, que iba a ser extraordinario, que iba a ser heroico y que iba a ser una epopeya, no se instrumentó de modo eficaz. Lo adelantamos y lo dijimos muchas veces. Se explicó en la provincia de Buenos Aires que el gobierno privilegió centros de vacunación alternativos manejados por sindicatos, por la CTA, por el gremio SUTEBA de Baradel, por el gremio SADOP, otro gremio docente, por sobre los vacunatorios tradicionales que hace 50, 70 años vacunan a la gente. Bueno, se hizo un cuello de botella. Como dice Nelson, todo el mundo se quiere
vacunar. Es cierto que puede haber personas que dicen, bueno, prefiero esta vacuna o esta otra. Ahora, ¿cuántas son? 1 millón. Suponete que dicen 1 millón. Bueno, hay 5 millones de más. No se están pudiendo aplicar porque tal vez no haya los profesionales suficientes para hacerlo. Se contrató a gente extra y además no se le pagó. El gremio de sanidad está en un conflicto laboral, y esto es importante. No hay paro porque hay una conciliación obligatoria, no porque recibieron una mejora salarial. Y no es por el sistema privado. IOMA y PAMI no les dio aumento tampoco, ¿no? A los proveedores que necesitan pagarles a la gente que sabe aplicar vacunas, que quiere aplicarlas. Y una imagen que fue muy clara. El otro día en el Posadas, algo que después se arregló, se veía esa cola de gente afuera con el frío que me explicaron que bueno, fue algo que no esperaban, después entiendo que se modificó y eso demuestra que la gente sí se quiere Pero perdón, vacunar. Nico, ¿no esperaban el frío con adultos mayores citados? Estamos hablando de fines de junio, principio del mes de julio. Yo te digo lo que explican desde el lugar, que cómo se... No expliquen más, no expliquen más. ¿Cuál es el problema de la provincia de Buenos Aires real respecto a la vacunación? Hay pocos inscriptos. Los bonaerenses son 14 millones. ¿Hay 14 millones de inscriptos? No. Entonces, ¿qué va a hacer la gobernación? Va a buscar casa por casa a personas que no están inscriptas y pedirles que se inscriban en la vacunación. Ahora, se liberaron diferentes rangos etarios para que se den la primera dosis. Y bueno, se hacen cuellos de botella. Ahora se pueden vacunar, entiendo que lo de menores de 50 años, Nelson, corregime si me equivoco. Y bueno, van muchos a vacunarse sin turno, porque es así, y tal vez van a los lugares que estén colapsados. A mí me tocó ir a un vacunatorio manejado por SUTEBA, la CTA, no por expertos, y a la vuelta se había taponado, había 1,5 cuadras de cola, porque a la vuelta había otro vacunatorio de SADOP que estaba cerrado porque la gente se había contagiado COVID. Claro. Esto se multiplica y en cada localidad es diversa. En Quilmes se vacuna también al aire libre en algunos lugares y así en cada localidad. A ver, Nelson, en el medio, por supuesto, se está pensando por los problemas que hay en la provisión de la vacuna en las combinaciones, ¿no? Y aquí hay opiniones diversas y nada es definitivo, ¿no? En términos de los estudios. Entiendo que hay estudios en curso con distintas combinaciones, porque además hay que ver qué combinación se podría aplicar. Pero pienso, estamos siempre un paso atrás aquí, ¿no? Porque mientras otros países dicen, bueno, ya tenemos que pensar en la tercera dosis para completar un esquema de vacunación frente a esta nueva variante, aquí estamos analizando qué vamos a hacer para completar el esquema original, ¿no? Bueno, si te acuerdas, el lunes el doctor Gebner habló de esto y dijo una cosa muy cierta. Dijo, qué pena que no se tomó la decisión, porque para investigar esto se puede hacer una primera investigación seria, bien hecha, en poco tiempo, en a lo mejor 3 a 6 semanas, con un grupo pequeño de gente, para tener ideas sobre todo de que no ocurran con, digamos, efectos adversos y demás. ¿No te acuerdas que el doctor Gebner dijo, qué lástima que se perdió este tiempo, porque ya de haberse hecho esto, estamos en julio, de haberse hecho en mayo, ya hoy tendríamos un patrón para esto, ¿no? El tema de la combinación, hay un trabajo que se está haciendo en España, sobre esto hay otro en Reino Unido de Gran Bretaña que está trabajando, pero con una asociación distinta a la que la Argentina tiene que en este momento experimentar, porque allí lo que se está trabajando es la combinación de AstraZeneca con las vacunas de ARN mensajero, es decir, tanto Moderna como Pfizer. Acá ahora ha comenzado el estudio ahí en la ciudad de Buenos Aires. Hoy comunicó que va a trabajar con un grupo de voluntarios porque la vacuna de Sputnik no llega en cantidades suficientes. Vienen ahora, se anuncian 350.000 y hay millones de personas que están esperando para ver qué conviene dar más o cómo trabajan mejor, si trabaja fundamentalmente bien con AstraZeneca y con Sinopharm, porque CanSino todavía no llegó. Así que esto es producto de la necesidad, pero va a llevar por lo menos unas 3, todos los expertos dicen esto llevará 3 semanas para ver cómo se maneja. Junto con esto se está esperando para estas horas, Carolina, una recomendación del Consejo Nacional de Inmunizaciones, el CONAIM, que está reunido para ver qué recomienda en relación a esto, porque esta es una necesidad sí o sí que va a tener la Argentina.
no va a haber la variante de Sputnik. Y aquí está el tema de la necesidad de la combinación que la hace, digamos, más difícil, más necesitada de comprobación. Porque si hubiera estado acá Pfizer y AstraZeneca, vos ya podés tomar las experiencias que están ocurriendo en estos estudios que te estoy marcando de Europa, ¿no? Sí, disculpa que te interrumpí antes, Nelson, pero esto es la confirmación oficial de que la Argentina no puede cumplir la doble vacunación con la misma vacuna, ¿no? Sí, sobre todo con Sputnik, Sí, claro, ahí está el problema. Inclusive confirman lo que nosotros explicamos aquí cuando se hablaba de lo de Richmond. Hoy volvió, ayer y hoy volvió la gente de Richmond otra vez diciendo, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a producir el filtrado y la terminación de lo que nos envíen de Rusia. No tenemos posibilidad de fabricar ni el componente 1 ni el componente 2 hasta que no tengamos el material y la autorización para hacerlo como corresponde. Eso lo haremos en la planta que tenemos el año que viene. Así que eso también fue una cosa que el gobierno no informó adecuadamente y se dio idea de que Argentina iba a empezar a producir la vacuna. Argentina de Richmond no va a producir la vacuna y por lo tanto va a estar dependiendo de lo que le mande Rusia, que con toda claridad, y como vos mostraste el otro día, ya lo habías dicho aquí hace varios días, lo mostraste el otro día en el programa, digamos, Rusia le dijo a la Argentina, mire que el componente 2 es de difícil, digamos, se va a fabricación desincronizar. para nosotros, ¿no? Así es. Nelson, Nico, quiero sumar a la charla a la doctora Silvia González Ayala, es titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Muchísimas gracias, doctora, por esta charla con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, a ver, veníamos hablando de la combinación de vacunas. La escuché en una entrevista reciente, si no me equivoco, el último lunes con Carlos Pañi. Usted hablaba sobre los estudios en curso, sobre la combinación de vacunas y uno que particularmente puede interesarle a la Argentina que involucra la vacuna Sputnik, ¿no? Así es, el doctor Castro hacía referencia al estudio desarrollado en España que ya terminó, pero no es útil para nosotros, pero sí el estudio que por el acuerdo entre la Universidad de Oxford y el Instituto Gamaleya se inició en enero de este año, que es un estudio de fase 3 que tiene dos ramas. Uno, la primera dosis de la vacuna Sputnik con el componente 1 y la segunda dosis con la vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca y la otra rama en el orden inverso, o sea, primera dosis con la vacuna de Oxford AstraZeneca y la segunda con Sputnik. Ese estudio se inició en enero, recientemente fue suspendido en los voluntarios en Rusia porque reclutó voluntarios tanto en el Reino Unido como en Rusia y en algunas semanas deberían estar los resultados, que hay que esperarlos, ¿no es cierto? A ver si resultan favorables o no, pero coincido absolutamente con lo expresado y ya lo habíamos manifestado, que es imprescindible completar segundas dosis e iniciar estudios de fase 3 adecuadamente diseñados en nuestro país, pero con la intercambiabilidad de vacunas, es decir, con la combinación de distintas vacunas. Pero me permito señalar que en ese esquema el intervalo mínimo de vigilancia que está pautado para la observación de efectos adversos son 6 semanas. Y por otra parte vamos a necesitar el seguimiento del título de anticuerpos por un periodo más prolongado, porque vamos a tener una primera respuesta que se puede medir a los 10, 14 días, que es una orientación, ¿no es cierto? Pero saber después cómo se estabilizan o en qué nivel permanecen, o sea que considero que de mínima deberían ser 12 semanas para un estudio de fase 3 y en realidad deberían ser varios estudios de fase 3 combinando las vacunas que hoy tenemos disponibles en nuestro país. Es importante rescatar esto, porque claro, suenan a tiempos larguísimos considerando cómo avanza el virus y cómo avanza la pandemia, pero en realidad para los tiempos de la ciencia se está trabajando en tiempo récord, valga la redundancia, Nelson, y esto es importante entenderlo, porque donde es clave la gestión
es justamente en ese mientras tanto, ¿no? Mientras esperamos algunas de esas respuestas importantes para implementar quizás algunos otros esquemas, por ejemplo, en la vacunación, ¿no? No, por supuesto, lo que decía la profesora es absolutamente cierto, es así, por eso Marco, qué pena, uno le dice con pena, que no se vio esto, porque ya a la luz de lo que mostró Nico en estos días se sabía que no iba a haber componente 2 de la Sputnik, así que esto debió haber comenzado ya por abril y hoy tendríamos ese tiempo que marca la profesora que es fundamental, que por supuesto no es nada para la ciencia, pero es lo mínimo que permite tener un estudio de seriedad para ver tanto fundamentalmente si hay algún efecto adverso y si el título de anticuerpos es suficiente como para que estemos tranquilos. Así que lo que acaba de decir la profesora es fundamental y es increíble que no se haya hecho, no se haya previsto esto, ¿no? Doctora, ¿qué pasa con la variante Delta, ¿no? Es una variante de la que vamos aprendiendo. El mundo entero está, por supuesto, vigilando qué sucede, monitoreando, mejor dicho, qué sucede con la variante Delta, pero sabemos por lo pronto que es más contagiosa. Sí, es la variante en el estado actual de los conocimientos de más preocupación. Nosotros ya hemos tenido la experiencia en país de la circulación de la variante del Reino Unido, que es la variante alfa, de la variante andina, el gran pico que tuvimos y que continúa con la variante Manaos, que es gamma, lo decimos con el nombre geográfico porque la es más andina es fácil. lambda y Manaos es gamma. Exactamente, es más fácil, ¿no es cierto? Porque nos acostumbramos al origen geográfico. Delta tiene muchísima más transmisión y cuando se ha comparado, volvemos a hablar de aquello de comienzos de la pandemia, cuando se hablaba de la transmisión, el famoso RO, ¿no es cierto? Porque para el virus original de Wuhan era 2 o 3, que con la variante del Reino Unido trepó a 4 o 5, y hoy con la variante Delta está establecido en 7. O sea que esto es de altísima preocupación por la capacidad de transmisión. Quiere decir que una persona infectada con la variante Delta lo transmite a 7 personas. Eso con respecto a la transmisión que se señalaba. Y también tiene manifestaciones clínicas, algunas diferentes, como se ha incorporado otra manifestación importante, como es la disminución de la audición, manifestaciones muy intensas a nivel digestivo, sobre todo el dolor abdominal, y las manifestaciones vasculares con la formación, alteraciones vasculares por la formación de pequeños trombos que resultan en cuadros importantes de gangrena. Más una carga viral muy importante en pulmón, lo que hace que la agresión pulmonar sea de muchísima mayor gravedad y más rápidamente evolutiva. O sea que realmente el panorama en cuanto a la transmisión y las características clínicas de la enfermedad nos permiten decir que estamos frente a la variante más crítica de lo que hemos enfrentado hasta ahora. Y nos preocupa particularmente porque tenemos el personal de salud agobiado, este tiempo que estamos en tiempo de descuento, ¿no es cierto?, por la posibilidad de que se inicie la circulación comunitaria, es para asegurar los insumos, porque hay insumos escasos, ¿no es cierto? Sí. Oxígeno, algunas drogas que se utilizan en cuidados intensivos. Doctora, ya seguimos con usted, tenemos que despedir a Nelson. Nelson, quería pedirte una reflexión sobre el panorama, sobre todo considerando esta nueva variante y también cuáles son las posibilidades, cuánto se puede dilatar la transmisión comunitaria de la variante Delta aquí en la Argentina, considerando también que está en cerca de 90 países. No se sabe cuánto, pero se sabe que va a llegar. Y lo que decía la profesora es tan importante para darnos cuenta de la posibilidad que tiene la Argentina. La Argentina tiene la posibilidad, si da las 2 dosis, de prevenir, digamos,
el efecto de todas estas manifestaciones clínicas que manifestaba la doctora. Así que esto es lo importante para darnos cuenta de lo que representa esta variante Delta, esta ilustración que nos dio la profesora. Nelson, bella noche, te vemos mañana. Hasta cada momento, gracias, un saludo. Seguimos hablando con la doctora Silvia González Ayala, infectóloga, profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, y veníamos hablando, doctora, Nico Wieniawski tiene mucha información al respecto, sobre este stock de dosis sin aplicar, ¿no? Se habla de 4.500.000, realmente es un número enorme e inentendible también considerando la situación de la Argentina, donde urge acelerar la vacunación al máximo, ¿no? Sí, esto realmente no tiene explicación y se ha ido incrementando el número de dosis distribuidas que están sin aplicar. Pasamos de 2 millones a más de 4 millones y esto es muy preocupante y no se comprende realmente porque la ansiedad que hay por la vacunación, se ha percibido la necesidad de la vacunación y muy especialmente en aquellas personas que están esperando la segunda dosis. Entonces, desconozco qué es lo que está pasando, pero sí la preocupación y realmente los mensajes, las preguntas apuntan a eso. Nosotros tendríamos como país que estar vacunando un mínimo de 500.000 de personas por día, entre 500.000 y 1 millón necesitamos vacunar. Y esto no ha sucedido. En el mejor de los días se han vacunado algo más de 300.000 personas. Bueno, justamente tenemos algunos de esos números a partir de una nota que publica en el diario Clarín el colega Pablo Sigal. A ver, sí. Fíjese usted, y lo sumo a Nico también, sí, para entender cómo se está pensando la gestión de la campaña de vacunación, algo tan delicado y un pilar fundamental en la gestión de la pandemia. A ver, entonces decíamos, 4,5 millones de dosis llegaron y no se aplicaron. Sí, casi 2 millones están en la provincia de Buenos Aires. Eso es un dato, ¿no? Ahora seguimos ampliando. En un mes el número se duplicó. Del stock. Claro. No de las vacunas que llegaron. La mitad del stock, como decías vos, está en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora te voy a pedir algún dato respecto de cuál es la explicación que se da. El récord, bueno, como usted decía, doctora, se superaron las 300.000, de hecho son casi 400.000 las aplicaciones que se lograron el día 4 de junio, 389.924 aplicaciones de la vacuna. La marca más baja fue el 13 de junio con 79.981 aplicaciones. Frente al número que usted daba, doctora, la verdad es que, por supuesto, suena muy, muy poco. Bajó el ritmo de la vacunación. La escuchaba también en esta entrevista que usted daba días atrás y usted decía, bueno, es preferible decirle a la población, nos quedamos sin vacunas, estamos esperando aumentar la provisión y estamos trabajando en la provisión, que llegar a este punto donde realmente desde el punto de vista científico, lo escuchábamos recién a Nelson y la escucho a usted, no tiene explicación. Yo le puedo hacer una... No, esto... Sí. No, perdón, te interrumpí. Tiene que ver con la logística, con lo operativo. Es necesario extender el horario de vacunación, es necesario tener más puestos de vacunación. Ustedes saben que la mayoría de los puestos, por lo menos hablo por provincia de Buenos Aires, no están en establecimientos de salud. Hay personas que se tienen que desplazar varios kilómetros para llegar cuando reciben la citación al puesto de vacunación. Estamos en invierno con temperaturas bastante crudas, ¿no es cierto? Entonces hay que establecer el cómo, y esto tiene que ver con logística y son decisiones políticas. Claro. También. Doctora, le hago una pregunta. ¿Se está vacunando los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires? No, son todos los vacunatorios de los establecimientos, no. Se han establecido en lugares especiales. Doy un ejemplo. El Hospital Escuela General San Martín de La Plata tiene su puesto de vacunación. Sin embargo, el puesto de vacunación para la COVID está en el pabellón académico, que es todo un sector de aulas
donde en la actividad presencial estaba el funcionamiento de la parte clínica de la facultad, pero no en el centro de vacunación del Hospital General San Martín. Doctora, muchísimas gracias por esta charla con nosotros.